Dios les bendiga, hermanos, otra vez. Bendito sea Dios. Saludamos a los que están con nosotros en Facebook, ¿verdad? Que nos visitan cada domingo, aunque sea por un ratito, que nos puedan escuchar. Si ustedes han sido bendecidos, nosotros aquí en la iglesia, ¿verdad? Pueden enviar sus donaciones aquí al 323-581-8662, por medio de Zelle. Siéntalo con toda confianza de que esto va a ir para la iglesia. Este es el teléfono de la iglesia y si usted lo puede hacer, hágalo. Hemos hecho algunos arreglos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y pues demanda, ¿verdad? Nuestra atención aquí de nosotros, aquí de la iglesia. Y si usted nos puede ayudar, pues sería de bendición. Los saludamos a todos ustedes. Tenemos algunas actividades aquí presentes. Este domingo vamos a estar sirviendo la Santa Cena, como siempre, cada último domingo del mes tenemos Santa Cena y también al mismo tiempo después tenemos un tiempo de convivio donde todos venimos, ¿verdad? A convivir, venimos todos de traje y todos están invitados después del servicio, ¿verdad? Para convivir con nosotros, queremos conocerlos. Aquí estamos en 2474 Randolph Street en la ciudad de Huntington Park. Y como ustedes han visto, ¿verdad? En todos estos meses hemos estado estudiando ahorita un poquito en este mes de octubre, ya que se debe a eso, de la reformación. Estamos estudiando un poquito concerniendo este reformador, ¿verdad? Martín Lutero, ¿verdad? Que nos dejó algo tremendamente grande, una herencia preciosa, ¿verdad? Porque el plan era de que salgamos a la palabra de Dios, que estemos en la palabra de Dios, que salgamos de lo que la iglesia en aquel entonces había acostumbrado a todos los feligreses a practicar y a regresar a las escrituras. Ese fue el plan y ese ha sido siempre el plan de Dios, de que su pueblo se base en las escrituras. Y hoy, ¿verdad? Es octubre 20 y el título de este mensaje, ¿verdad? Que fue intitulado así, uno de los mensajes de Martín Lutero, la indulgencia y la gracia. La indulgencia y la gracia fue el título que Martín Lutero le puso a uno de sus sermones, a uno de los tres que él predicó, ¿verdad? Durante este tiempo de la Reforma. Esto fue lo que movió a Martín Lutero después de regresar de Roma, de la llamada Ciudad Santa. Como estuve hablando yo con ustedes, ¿verdad? Se le aconsejó a Martín a darse un viaje, no un viaje para vacacionar, sino quizás un viaje más que todo para recuperarse, porque él sentía una tremenda, grande culpa en su vida. Y este lugar era donde todos los feligreses iban, a esta llamada Ciudad Santa que estaba en la ciudad, que estaba en el país de Roma. Nosotros nos estábamos dando cuenta, ¿verdad? La semana pasada que este fue el lugar donde él fue. También nos damos cuenta nosotros, ¿verdad? La corrupción que hubo en este León X, ¿verdad? Uno de los papas, ¿verdad? Que estuvo en el tiempo de Martín Lutero, que estuvo durante Martín Lutero. Nos dimos cuenta de la corrupción que hubo. Nos acordamos, ¿verdad? Del lema que él llevó, que Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo, disfrutémoslo. Era un hombre llevado por las ambiciones seculares, ¿verdad? Llevado, ¿verdad? A esta clase de vida. También hubo otro lema que él llevó cuando se le hacía la pregunta concerniendo el Evangelio y él respondía o su respuesta era, ¿cuán provechosas nos ha sido esta fábula de Cristo a través de los siglos? Nos damos cuenta otra vez, ¿verdad? Que podemos ver que este León Décimo se había, ¿verdad? Había sido corrompido, estaba corrupto, bendito sea Dios. Nos damos cuenta que a la edad de 37 años es cuando él, se le dio este lugar del papado. También nos damos cuenta nosotros que a la edad de 14 años también él fue cardenal también de la Iglesia Católica. Y a la edad de 8 años él ya era un sacerdote. Y todo esto era, ¿verdad? Con las ayudas que él tuvo de sus padres, ¿verdad? Con la ayuda de los que ellos conocieron, o mejor decirlo así, tuvo palancas, ¿verdad? Sus padres tuvieron palancas para poder ayudar a su hijo llegar al lugar donde él llegó. No tuvo fe personal ni tampoco tuvo pretensiones de un hombre religioso.
Nos damos cuenta y nos podemos imaginar, ¿verdad?, en el estado en que este hombre se halló, de que no tuvo fe personal ni tampoco tuvo pretensiones de un hombre religioso. Y antes de seguir un poquito más adelante, nos damos cuenta nosotros que en la Iglesia Católica, ¿verdad? Había sido llevada por la avaricia, había sido llevada por el paganismo, había sido llevada también por la mentira. En el Salmo 119, verso 36, ¿verdad? Vemos nosotros en las Escrituras que dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. La avaricia es algo que puede también afectarnos a nosotros aquí, como cualquier iglesia, ¿verdad? Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, es algo que está en nosotros, porque Cristo nos demuestra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, verso 21, porque dentro del corazón de los hombres salen, y el verso 22 lee, los hurtos, las avaricias, y ahí sigue el Señor demostrándonos lo que hay en el corazón del hombre. El apóstol Pablo también nos ayuda a poder entender un poquito lo que hay en el hombre, en su naturaleza, fuera de Dios. Fuera de la ayuda de Dios, el hombre está destinado a la condenación. Porque viendo aquí en Romanos 1:29 dice: estando atestados de toda injusticia, y luego después lee avaricia. Esto fue algo que llevó a la iglesia, ¿verdad? Que había en la iglesia, la codicia que había sobre las riquezas. Y uno de los pretextos que ellos usaron, ¿verdad?, para recuperar esa avaricia fue la Basílica de San Pedro. Se habían acabado de los fondos se habían acabado por el estilo de vida que llevaba el papado, de tantas exageraciones y tantas cosas muy costosas, de que ya no hubo lo suficiente para poder terminar esta obra de la Basílica de San Pedro. Y por esa razón tuvieron que ellos recaudar fondos y llegaron a la desesperación, al pecado que los llevó a esto de las indulgencias. Y las indulgencias fue una grande mentira, mis amados hermanos, también cuando miramos nosotros esto conforme a lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué le llamo así mentira? Porque no es bíblico, no está en la Biblia. Éxodo 23:7 lee: de palabra de mentira te alejarás. Este fue un mandamiento del Señor en Éxodo 23:7. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, el apóstol Pablo nos exhorta, por lo cual, desechando la mentira, y luego él nos aconseja a qué: hablar la verdad. Estas son algunas de las cosas que nosotros podemos ver que en el mundo ya no existe. Nos damos nosotros cuenta, ¿verdad?, que el mundo ha seguido mejor el camino de la mentira, de la fantasía, de la fábula, de las cosas que no son verdaderas. Esto se ve mucho en el mundo, se ve en el cine, como también se ve en los videos cortos que nos tratan de alimentar, ¿verdad?, a través del tiempo de descanso, en el tiempo de recreo. Y por eso tenemos un grande enemigo, mis amados hermanos, porque esta es la recreación de nuestros hijos también: la mentira, la falsedad, el paganismo, la avaricia y todas estas cosas que nos damos cuenta nosotros que el mundo secular alimenta al mundo, y que también a veces también alimenta aún hasta la iglesia. Y por eso tenemos que tener hoy mucho cuidado y mirar lo que la Biblia nos enseña. La mentira es mala, como también la avaricia. Y también el paganismo es malo, porque nosotros nos damos cuenta que el paganismo todos podemos caer en ello. A veces podemos tener ciertas cosas que pertenecen a otra religión, dispensándolas de que Dios no se va a ofender. Pero al momento que leemos en Éxodo 24, podemos darnos cuenta que Dios se ofende del paganismo, donde dice, la Biblia lee: no te harás imágenes, y luego después describe lo que el pueblo no debería de hacer. Y esto es lo que está pasando en el mundo, hermanos. No sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? El paganismo, la mentira, la avaricia, todas estas cosas están muy envueltas y a veces están cubiertas con otras cosas para disfrazarlas
y engañarnos aún hasta nosotros para dejarlas entrar en nuestras vidas, en nuestros hogares y aún dejar a nuestros hijos también tener práctica en ello. Como cristianos tenemos que tener mucho cuidado de esto, de la avaricia, la mentira y el paganismo. Y esto fue lo que produjo coraje en la vida de quién, de Martín Lutero. Nos damos cuenta de esto nosotros. Rápidamente nosotros, ¿verdad? Nos estábamos fijando y hicimos la pregunta hace domingos atrás, ¿qué fue lo que produjo o que provocó esta reforma? ¿Qué fue lo que provocó esto? Bueno, para Martín Lutero, mis hermanos, yo quiero aclarar esto, fueron las indulgencias lo que colmó todo. Pero los otros reformadores que estuvimos nosotros mirando en el pasado, como Jan Hus, Juan Wycliffe, Pedro Baldo, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Thomas Cranmer, cada uno de ellos tenía una diferente razón, ¿verdad? Pero casi todas eran lo mismo. La iglesia católica romana se había desviado y está. Esto es lo que pasó y los reformadores estaban mirando en ver si podían recuperar la adoración a lo que la Biblia prescribía. Y esto fue algo que no se pudo lograr hasta la fecha. No se ha podido lograr. Nunca se pudo lograr en el pasado y no se ha podido hasta la fecha. Parece hoy que muchas de las veces muchos pastores ya esto lo han dejado por la paz. Algunos lo han perdonado personalmente, excusándolo y quizás hasta aún participando con la iglesia en algunos casos, ¿verdad? Llevados por la emoción de tener una amistad con la iglesia. Pero esto no se ha perdonado, ni se ha aclarado, ni hemos llegado a una conclusión, ¿verdad?, de regresar para atrás a las escrituras. El error todavía está ahí. Martín Lutero también nos dimos cuenta rápidamente que había nacido en noviembre 10 del 1483. Él había nacido y vivió hasta 63 años, muy joven. Dios lo llamó a su gloria, pero Dios lo utilizó en una forma que, hermanos, no tuvo mucho tiempo él en servirle al Señor. Hay muchos que han tenido mucho tiempo y no han logrado hacer lo que este hombre pudo hacer en escribir y dejarnos a nosotros esta tremenda herencia. Una de las cosas que también nos damos cuenta de Martín Lutero, que antes de que él hubiera sido llamado, cuando él experimentó lo que estuvimos mirando la semana pasada, cuando él fue espantado por este relámpago, trueno que lo tumbó de un caballo y que gritó a voz alta: te prometo, Santa Ana, de que si me salvas, te serviré para siempre, que lo llevó a él al monasterio, ¿verdad? Nos damos cuenta nosotros que él estaba estudiando para ser un abogado en ese tiempo. Sus padres habían invertido mucho en su hijo, habían invertido mucho en su hijo en Alemania para que estudiase él en ser abogado. Antes de que hubiera llegado él a ser llamado, ya Dios ya lo había llamado a Martín Lutero, y cuando Dios lo llamó, nos damos cuenta que él fue uno de los grandes teólogos, fue filósofo, fue del partido agustino, ¿verdad? De la Iglesia Católica, frial, como le llaman a ellos, frial católico agustino, ¿verdad? Que era de ese partido. Habían los uh, no los dominicanos, pero los dominico, y estos eran un partido y él era de otro partido que era agustino. Nos damos cuenta que él sirvió en la iglesia por 29 años. Sus padres, ¿verdad? Nos damos cuenta, el nombre de su padre era Hans Luther, como Margaret Luther era su mamá. Su educación de él, donde él recibió su maestría, fue en Erfurt, ¿verdad? En el 1501 al 1505 fue donde él estuvo estudiando. Su vocación de Martín Lutero fue teólogo. Esta palabra yo siempre la he traído aquí a la iglesia para que ustedes no tengan miedo. Todos en un sentido somos teólogos, estudiamos la palabra de Dios como ahorita lo estamos haciendo en esta mañana.
fue teólogo, filósofo y traductor también de la Biblia, si lo podemos mirar eso. Él fue el que tradujo la Biblia del latín al lenguaje común de Alemania. Los reformadores buscaban, también nos dimos cuenta, que la iglesia regresara a las escrituras, y hoy en día también es lo mismo. Queremos que la iglesia regrese para atrás a las escrituras, que las escrituras se predique, que se escuche, que lo podamos oír en nuestros oídos, que podamos leerlo en nuestros tiempos que tengamos en nuestros hogares, con nuestras familias, en el trabajo, en el recreo. La palabra de Dios es muy edificativa. A veces nos podemos asustar o quedar espantados en ver tan tremendo libro que tengamos que leer, pero es una cosa tan preciosa cuando uno lo estudia. No estoy agregándole yo más ni menos. La palabra de Dios es lo más precioso que pueda haber, y más cuando la estudiamos, cuando empezamos a ir de verso en verso, cuando podemos tener también confesiones de fe que podemos estudiar al paralelo de una Biblia al lado. Podemos nosotros, hermanos, ser tan edificados espiritualmente. Es una de las más grandes medicinas que el alma puede hallar en la palabra de Dios. Es una medicina que puede, hermanos, aliviar la ansiedad, la depresión, la tristeza, la soledad, y todas estas cosas que surgen o vienen en la vida. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando no hay esperanza, la Biblia nos da la única esperanza. Usted sabe, fuera de la Biblia, mis amados hermanos, en el mundo no hay ninguna esperanza. El mundo ahorita está confiando en de que el siguiente presidente nos lleve a lo mejor. Un partido está para que haya más libertinaje, ¿verdad? En poder hacer más cosas que puedan ofender a Dios. Ese es un partido. El segundo, el otro partido está para que todo regrese para atrás en la economía, para que todos podamos tener un poquito más en nuestros bolsillos, para que haya una orden, ¿verdad? En estas fronteras donde hay un desorden tremendamente grande. Y esto es lo que está pasando, y cada partido está mirando el enfoque, ¿verdad? Y está mirando esto. Hollywood está mirando un partido, y los conservativos, los conservadores, ¿verdad? ¿Cómo se les llama? Estos están mirando otro partido, pero fuera de eso no hay ninguna esperanza para ellos. Y por eso a veces podemos llegar a estos puntos donde llegamos a ver que en el mundo no hay esperanza en realidad. Fuera de Cristo no hay nada de esperanza. Y por eso la Biblia es tan preciosa en estos tiempos, que podemos nosotros empezar hoy a leer las Escrituras y poder masticar lo que hemos aprendido en la Biblia por todo el día, y que nos ayuda a sobrellevar tristeza, soledad, depresión, donde no hay esperanza, donde vemos que no hay solución. La Biblia nos puede ayudar mucho. Yo por eso altamente, no tan solo lo recomiendo para un sentido religioso, sino que también espiritualmente mirándolo es de una tremenda ayuda. Y los reformadores, Dios los estaba usando para que nosotros pudiéramos hoy en este día tener una Biblia disponible, porque en ese tiempo no había Biblias, hermanos. Cuando Martín Lutero estaba, él, ¿verdad? En este caso, en esta reforma, él no le llamó la reforma, así nosotros le pusimos la reforma, él no le puso ese título. Él no dijo, vamos a hacer una reforma. Eso no estuvo en los labios de Martín Lutero. De nosotros hasta después lo consideramos una reforma. Ahí nos damos cuenta nosotros lo que Dios hizo en la vida de este reformador. Una de las cosas que la iglesia prescribía y estaba muy dada era la confesión, a las penitencias, a la acumulación de méritos. Esto era la iglesia católica, y también las buenas obras para aliviar la culpa del alma. Y esto es uno de unas cosas que también la iglesia hoy en día puede caer en error en las obras. Hay muchas iglesias que desafortunadamente, ¿verdad? Lo hacen así,
y desafortunadamente lo hacen en ignorancia, porque no lo hacen sabiendo de que no es por obras, para que nadie se jacte. Todo lo que Dios nos ha dado en esta salvación es por gracia, como se nos ha explicado. No hay nada, hermanos, de lo que nosotros tengamos o que miremos en el futuro, estar en la presencia de Dios, que podamos decir lo hemos merecido. Cuando estemos en el cielo, nadie va a decir esto es lo que yo me merecí, sino que todos vamos a verlo como algo que fue de Dios, un regalo dado por gracia. Nadie se va a poder jactar en el cielo de lo que haya hecho, porque el que va a superar todas las obras va a ser Cristo. Él es el que va a superar todas las obras, y el que va a llevar la corona de coronas va a ser Cristo. Yo creo que todos nosotros le vamos a dar todas nuestras coronas a Él, a regresárselas a Él, porque Él es el que hizo esto para nosotros. Entonces, este es el contexto de Martín Lutero. Martín Lutero estaba delante de un papado corrupto, que era el llamado León X, y estaba delante de una iglesia que también estaba dirigida por este corrupto papado, ¿verdad? Entonces habían estas dos cosas que estamos mirando. Y como dije, durante el tiempo de Martín Lutero, nosotros se nos hace fácil poder criticar al pueblo o quizás el mundo de Martín Lutero, si lo puedo decir así, pero no habían Biblias, hermanos. Hermanos, no había Biblias. Usted no tenía una Biblia disponible para que usted la trajera hoy. Hoy la Biblia la manejamos como algo como muy barato, como algo que no tiene de mucho valor, algo que no nos costó mucho, algo que nomás es tan fácil de adquirir. Y parece que eso le quita el valor a lo que tenemos nosotros. Pero la Biblia, hermanos, en el tiempo de Martín Lutero, en el mundo de Martín Lutero, de Jan Hus y también de otros reformadores al inicio, no estaban disponibles. ¿Y qué pasa con eso? Entonces fácilmente les vendían gato por liebre o liebre por gato al pueblo. Fácilmente engañaban a todo el mundo. Ahora, si usted es engañado es porque usted quiere ser engañado. Porque ahora tenemos tanta tecnología que nos podemos salir del engaño. Si ahora si usted, si alguien lo está engañando a usted y vendiéndole a usted gato por liebre, hermano, es porque usted o hermana, usted se está dejando de que le engañen. Pero nosotros tenemos toda la tecnología, toda la potencia para que hoy podamos salir de esa tal ignorancia. Y cuando la iglesia estuvo en el tiempo de Martín Lutero, no había eso, había mucha ignorancia. Los únicos que tenían Biblias otra vez eran los reyes, eran los que tenían dinero, eran los multimillonarios en ese aquel entonces, que tenían una Biblia y que tenían la educación para leer una Biblia. La gente no podía leer en muchos casos, no tenían Biblia, entonces estaban a la dispensa de la Iglesia Católica. Y lo que la Iglesia Católica enseñaba, ellos lo tenían que creer o aceptar, y así fue de buena voluntad, y así es como entró este engaño y esta mentira de las indulgencias y de muchas otras cosas más. Y en el mundo de Martín Lutero, hermanos, él estaba luchando contra todo el mundo, si lo podemos decir así. Él estaba en contra de todo el mundo. Si yo me puse a imaginar en esta semana, dije yo, ¿qué sería si yo quisiera hacer, que no lo voy a poder, hacer lo que Martín Lutero hizo, de ir en contra del papado? Hermanos, fácil me quitan la vida. Desaparezco. Ya no me van a ver. Y Martín Lutero lo hizo por la gracia de Dios. Dios lo protegió hasta el final. Que pudiera haber por gracia, Dios lo protegió, porque pudiera haber el resultado también igual como Jan Hus. Pero nos damos cuenta nosotros que sí, no fue el plan de Dios. Al lado de las indulgencias, ¿verdad? Lutero llamó al final al Papa, lo llamó anticristo. Le refirió al Papa como el anticristo, el que estaba en contra de Dios. Y quiero yo leer algunos puntos que yo miré también en mi estudio de lo que también Martín Lutero, al lado de también llamar al Papa un anticristo, otras cosas que también Martín Lutero miró. Lutero proponía la reforma por cuestiones doctrinales, ¿ok? Esa es una de las cosas.
cuestiones doctrinales, ciertas doctrinas, muchas doctrinas que la iglesia estaba practicando que no eran bíblicas. Como por ejemplo el abuso eclesiástico. Hubo un abuso eclesiástico, la disminución del número de cardenales y demandas de la corte papal, las demandas y las disminuciones del número de cardenales, la abolición de los ingresos del Papa. Aquí puedo entender yo muy bien que el estilo de vida que el Papa León X vivía era en una forma muy exagerada, con todos los bienes y aún hasta más bienes de los que él debería tener. Vivía una vida muy lujosa en el lugar en el que él estaba. Y así él vivió ya hasta el final. Y el pueblo no lo criticaba ni lo miraba mal porque había mucha ignorancia en aquel entonces. Recibían eso y lo aceptaban. Y esto era una de las cosas que Lutero proponía, ¿verdad?, en contra de la iglesia. El reconocimiento del gobierno secular. Parece que la Iglesia Católica no reconocía las leyes terrenales y por esa razón él quería que la Iglesia también pudiera reconocer también ciertas leyes que habían en circulación en ese tiempo. La renuncia del papado al poder temporal también. Él estaba en un desacuerdo de que el papado estuviera algo de por vida. Él creía, Lutero, de que tenía que tener una cierta temporada. Ya este papado, este León X, ya tenía más de 30 años de papado. Ya la cosa, habían muchos muertos, muchos habían nacido y él todavía seguía siendo papa. Y esto era algo que estaba pasando, ¿verdad? Y que Martín Lutero cuestionaba, lo cuestionó y también lo escribió. También era un hombre que escribió muchos libros también, Martín Lutero. También la abolición de los interdictos, ¿verdad? Y abusos relacionados con la excomunión, la abolición del peregrinaje y muchas otras cosas más. Habían como 8 cosas más que también nos damos cuenta que Martín Lutero estuvo totalmente en contra de la Iglesia Católica. La corrupción era profunda, hermanos. Esto no iba a haber, no hubo otra, sino que tener que apartarse los feligreses que servían al Señor de esta iglesia, porque no iban a poder, ya no había remedio para esta iglesia en poder recuperar eso y cambiar lo que ellos estaban haciendo y hasta la fecha. Esta iglesia no ha cambiado y no cambiará y quedará como es. El que quiere entrar en algo mejor o mira las cosas diferente tendrá que salirse e irse a otro lugar. Pero la iglesia nunca irá a cambiar. Al contrario, ellos seguirán en lo que es. Esta fue la llamada o Lutero redactó. Este fue uno de los escritos de él que se llamó La nobleza cristiana de la nación alemana, que fue escrita en agosto 15, perdón, en agosto 1520, que fue un escrito que él hizo, la nobleza cristiana de la nación alemana. Ahora Martín Lutero se halla con otros también. Nos damos cuenta que hubo algunos que estuvieron a su lado también, que lo acompañaron también en este fervor, ¿verdad?, de llevar a la iglesia a la reforma durante el proceso que Martín Lutero pasó. No nomás fue en octubre 31, ¿verdad?, 1517, que todo esto aconteció. Nos damos cuenta que esto fue como unos 4 o 5 años en que todo esto, lo que estamos hablando hoy, empezó a acontecer. Fue llamado, ¿verdad?, a Roma para mirar, ¿verdad?, para ser juzgado o para mirar todo lo que él había hecho, todos sus libros que él había escrito, considerando también la nobleza cristiana de la nación alemana. Martín Lutero fue dado mucho a escribir, fue dado mucho a la predicación. Fue un hombre que Dios le había dado la energía para poder escribir esto y poder hallar las respuestas en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios era la base. No estamos hablando de una filosofía humana, estamos hablando de que
Martín Lutero, la respuesta las encontraba en las Escrituras, y cuántos errores a la luz de la palabra de Dios no halló Martín Lutero en contra de la iglesia. Sería decir que la iglesia católica en ese tiempo y el mundo estaban tinieblas. Pero al momento que Martín Lutero abrió la Biblia, se aluzó la luz y todo vino a la luz. Y hermanos, ustedes saben que todo se mira muy bonito en la oscuridad o quizás donde la luz está muy baja, pero cuando lo sacamos a una luz fuerte, podemos mirar muchas cosas que quizás no nos iban a gustar. Eso puede pasar en cualquier caso. A veces podemos tener algo, un vestimento, podemos tener ciertas cosas puestas y se mira muy bien en una cierta luz, pero ya saliendo a la luz del sol, ya no se mira igual. Y así es la palabra de Dios. Y así fue en el caso con Martín Lutero, con la Iglesia Católica Romana, de que ellos no estaban en la palabra de Dios. Y al momento que Martín Lutero, me puedo imaginar un hombre que empieza a descubrir todas estas cosas en el tiempo que Dios le presta para estudiar la palabra de Dios, y empieza él a mirar muchas cosas en la iglesia que están fuera de orden, que no existen, que no deberían de existir, muchas prácticas. La Biblia ya no se predicaba, y si se predicaba en un lenguaje desconocido a todo el pueblo. O sea, el pueblo nomás se sentaba nomás a escuchar a un cierto sacerdote dar la misa en el latín y nadie podía entender lo que se estaba explicando. Desafortunadamente se miraban tan lejos de la salvación en este caso, porque imagínense usted tener que escuchar a un hombre hablar la palabra de Dios, si es que la hablaban, en un lenguaje que usted no conocía. En primer lugar, usted no leía la Biblia, no conocía la Biblia era algo desconocido de usted porque nunca fuimos enseñados en eso. Segundo, este hombre está hablando en un lenguaje que yo no entiendo, lo que supuestamente yo creo que es la Biblia. Y tercero, la ignorancia que había tanto en el mundo, mis amados hermanos. Esta gente estaba totalmente en las tinieblas, estaba alejado de la palabra de Dios. No había nada, absolutamente nada que ellos podían entender. Los únicos que podían entender eso eran ellos, el papado, los sacerdotes y los cardenales. Ellos eran los únicos que podían entender este sistema durante el tiempo en el que Martín Lutero estaba en vida. Y Dios lo puso en el corazón de este alemán, de este Agustino, de este hombre que Dios iba a usar. Y nos damos cuenta nosotros que Dios no lo dejó solo. Siempre Dios puso amistades que estuvieran a su lado de él en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos donde él se halló en la soledad. Póngase a pensar usted, imagínese usted estar solo en contra de algo que usted mira que está mal y que usted sabe que está mal y que todo el mundo no lo mira mal. Imagínese usted, ¿verdad? Se sentiría solo, quizás usted sentiría desánimo, quizás en muchos casos no lo vemos, pero yo creo que sí, Martín Lutero sintió desánimo. ¿Por qué? Porque se sentía solo. No, la gente no podía relacionarse con lo que él sentía, y muchos sí, muchos no. Entonces Dios trajo amistades, como por ejemplo Philip Melanchthon fue uno de ellos. Felipe Melanchthon fue uno de los que estuvo al lado de él, ¿verdad? Durante este tiempo en el que él estuvo en una predicación, se conocieron, se hicieron, se hicieron una amistad. Y Felipe Melanchthon fue también un teólogo y también fue un erudito. Johannes también, Ricklin también es otro que también fue un filósofo, humanista y también fue un sacerdote que se había convertido, ¿verdad?, a la fe. Erasmo también es otro de Rotterdam, también es otro que también se mira en la historia de que estuvo al lado también de Martín Lutero. Es un privilegio cuando alguien sirve al Señor y tiene hermanos que pueden, juntamente con él, tener una clase una relación bíblica y que podemos ver las cosas de Dios en una forma como Dios lo manda.
Es triste, al contrario, cuando un pastor se halla solo, un líder se halla solo y que no puede relacionarse con nadie en la Biblia. Es triste por la dada razón de que la persona va a pasar por soledad, pasar por situaciones difíciles y quizás hasta se vaya a desanimar. ¿Dónde se conocieron ellos? Pues parece que se conocieron ellos en Leipzig, parece que es el lugar. Leipzig, parece que es el lugar, aquí en Alemania. Esto fue en el 1519, 1519. Aquí es donde fue donde él se encontró, ¿verdad? Con ellos, se conocieron y aquí es donde miramos nosotros que ellos establecieron una amistad. Y yo creo que las escrituras, yo creo y estoy consciente que las escrituras son la base de nuestra fe que Dios nos ha dado, es la base de nuestra fe. Esta ciudad donde estaba Lutero con ellos, ¿verdad? Estaba también situada al noreste del estado de Sajonia, en Alemania. Todo esto está pasando en Alemania, aunque esto se desparramó en toda Europa después. Vemos que Francia, Inglaterra, muchos lugares empezaron ellos a recibir la cristianidad, empezó Dios a obrar ahí de una forma preciosa en Europa en ese tiempo. Hubo muchas conversiones, aunque todavía la Iglesia Católica era la mayor, era la mayoría, era un cuerpo muy grande la Iglesia Católica en ese tiempo y todavía lo es. Estaba creciendo la reforma, estamos mirando muchos que estaban saliendo de la Iglesia Católica porque querían conocer la palabra de Dios, muchos que estaban interesados más bien en querer escuchar la palabra de Dios, la historia de Jesucristo, en una forma que ellos podían entenderlo, porque parece ser que la Iglesia Católica no estaba alimentando eso. La Iglesia Católica estaba predicando en latín, estaban las enseñanzas en latín, era muy difícil, no había Biblias y los reformadores estaban ofreciendo Biblias, habían enseñanzas bíblicas, estaba ya más claro, estaba en el lenguaje de la comunidad y todos los que estaban interesados en conocer de Cristo, en conocer de Dios, en conocer qué tenían ellos que hacer, iban a estas iglesias de la Reformación para conocer a Dios más por medio de lo que estaban las Escrituras, como lo hacemos hoy nosotros. Cuando ellos iban a las otras iglesias, iban a una aburrida misa, iban a una aburrida Eucaristía, habían ellos a estas cosas donde no se hallaba la alimentación que ellos necesitaban, ¿verdad?, en sus vidas espirituales, el entendimiento, el conocimiento de Martín Lutero. Entonces aquí es donde esto empezó a surgir aquí en Alemania. Una indulgencia, de verdad, también fue la que llamó, como estaba yo hablando, ¿verdad?, la atención de Martín Lutero, que produjo un coraje contra esto que fue el significado de cada ello. Que fuimos nosotros aquí, que fue lo que él entendió, el significado no tenía no tenía nada que ver con la Biblia. El significado que tenía esto de las indulgencias, no era lo que la Biblia nos demuestra. Y por ejemplo, una indulgencia, cuando la vamos a definir, yo quiero que ustedes sepan, una indulgencia es la remisión parcial o total del castigo temporal que a uno se mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada por ello. Entonces nos damos cuenta que una indulgencia sería como una ofrenda, es una ofrenda que supera la ofrenda que Cristo Jesús hizo, al punto de vista de la Iglesia Católica. Una indulgencia sería algo que hace al lado, le quita el valor, mejor decir, a la ofrenda que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros y la vida que vivió Cristo. Porque hay dos cosas que tenemos que mirar aquí. No nomás Cristo murió en la cruz por usted, sino que también Él lo representó a usted o lo representa a usted en la vida que Él vivió, que fue una vida perfecta. Es una forma que nosotros hemos llegado a entenderlo, porque en muchos casos podemos decir que si Cristo Jesús
no vivió la vida que tuviera que haber vivido, pero murió por nosotros como cualquier otra, como un sacrificio por nuestros pecados, pues nomás hubiéramos llegado nomás, quizás nomás hasta ser nomás perdonados, pero todavía queda quien nos va a representar, porque nosotros todavía no podemos vivir una vida perfecta, pero cuando nosotros miramos que Cristo murió por nosotros y vivió una vida perfecta, es un representante totalmente perfecto que supera todas estas indulgencias. Las indulgencias es una ofrenda, si lo podemos decir así en estos términos ahora aquí, de que es una ofrenda que se da con la fe creyendo de que esa tal alma que usted da la ofrenda puede ser despedida de ese llamado purgatorio, o sea, o puede ser su sentencia termina al momento que usted da esa ofrenda, tal como ellos lo hacían, quizás vamos a decir, ponerle un nombre, Federico no sé qué, voy a dar no sé qué tanto para que su alma sea, para que ya salga del castigo de este tal purgatorio. Usted entregaba la ofrenda, escribían un certificado para que usted pudiera tener paz en su alma. Cada vez que usted leía ese certificado, ahí leía tal y tal fecha, usted dio tal y tal tanto por tal persona y ya esa persona está en gloria. Fíjese, así de tan grande era ese engaño. Y miles y miles y miles de gente en ese tiempo en el mundo de Martín Lutero estaban dando estas ofrendas en una forma en ignorancia. Primeramente, las indulgencias no son bíblicas. Esa es una. Segundo es también que el purgatorio tampoco es bíblico. Eso es dos. Entonces, estas son las cosas que nosotros estamos mirando, que había tanta ignorancia. Porque yo sé que a ustedes no les puedo vender este gato por liebre, porque ustedes ya saben muy bien que, ¿verdad?, que no hay purgatorio. Ustedes saben muy bien que esto de indulgencias no puede superar el sacrificio grande que Cristo Jesús ha hecho. Pero en aquel tiempo, en el mundo de Martín Lutero, allá sí se podía. ¿Por qué? Porque había ignorancia, no había Biblias, no había el Evangelio. O sea, no se predicaba el Evangelio. El Evangelio existía, perdón, pero no se predicaba como se debería de predicar. Entonces esto es lo que era una indulgencia. Es la remisión, es una remisión parcial o total del castigo temporal que ustedes supuestamente le llaman, que aún se mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada. Y estamos hablando de una absolución, que es un perdón de los pecados que el sacerdote concede. Esto es lo que estamos hablando, esta palabra, el sacerdote llegaba, confesaban sus pecados y ellos rápidamente decían, tus pecados son absolvidos, ya, no te preocupes, ya hay un absolución ahí en ese pecado, ya eres perdonado, vete a tu casa. Y la persona quedaba contenta y alegre, ¿verdad? En este caso. Y así igual con estas ofrendas. El pecado era el mercado, el pecado para que la gente mirara, oh, es el pecado, y el pecado era lo que ellos utilizaban para que el hombre lo pudieran manipular en este caso con esto de las indulgencias y el purgatorio. El purgatorio también, otra definición que podemos es, el purgatorio es para los católicos un lugar donde las almas deben ser purificadas. Ahí es donde ellos van solamente por una temporada, pero cuando tú das una ofrenda, estos méritos, ¿verdad?, que se dan, rápidamente ya te pueden dejar salir. Es como, vamos a decir así, un pago de fianza, ¿verdad?, que vamos a suponer tú cometiste un crimen, ¿verdad? Aquí en la tierra terrenal. Te encierran y dicen, usted no puede salir al menos de que se le pague 1,000, o vamos a decir, siempre es mucho, vamos a decir unos 100,000, ¿verdad? Si alguien de tu familia puede estudiar $100,000, te vamos a dejar salir de este castigo, pero todavía tienes que regresar y todavía tenemos que mirar este caso con más cuidado, ¿verdad? Usted sabe el proceso. Y así era la forma que ellos miraban aquí el purgatorio. Estas personas, había algunas cosas, habían muchas cosas que no habían hecho. No, quizás no había fe, quizás no habían servido en la iglesia como se debería, quizás eran un poquito rebeldes, quizás les faltaba un poquito más de fe,
pero murieron así desafortunadamente, no hubo oportunidad de nada más de eso y se hallaban en este llamado lugar purgatorio. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica sabía muy bien, y es cierto, que nadie puede mirar a Dios sin santidad. Entonces ellos estaban muy conscientes de que nosotros sin santidad no vamos a mirar a Dios. Necesitamos tener una santificación en el corazón, una regeneración espiritual donde nosotros podemos estar capacitados de poder mirar a Dios. Y la Biblia nos enseña esto, que sin santidad nadie puede mirar a Dios, nadie puede estar en su presencia. Y por esta razón ellos inventaron este purgatorio, estas indulgencias y todos estos términos que ellos usaron. Y todo esto fue nomás para engañar al pueblo. Ellos utilizaron también a una predicador también, Johann Tetzel, también, que fue un dominico, ¿verdad? Que nos damos cuenta nosotros fue un fiel dominico, ¿verdad? De este partido, a los agustinos, y era un partido y el dominico era otro partido, eran dos partidos, ¿verdad? Que habían, y habían muchos más, y hay muchos más. ¿Verdad? Pero este era del partido donde era Johann Tetzel y era un muy buen predicador, era un buen predicador que ellos utilizaron para que engañase a todo el pueblo y todo el pueblo pudiera traer lo que traía. Y esto es una de las cosas que ha circulado a través de la historia del humano, de nosotros los seres humanos, el engaño, el engaño. Y por eso nosotros tenemos una ventaja muy grande ahora, mis amados hermanos, ¿ok? ¿Esa ventaja qué es? Esa ventaja es que tenemos Biblias, esa ventaja es de que tenemos una iglesia. Y yo lo digo con mucho cuidado también, no toda iglesia, porque yo sé que fácilmente muchas de las veces mi pueblo dice su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, mi pueblo perece porque no sabe, pero es bueno cuando uno puede saber que no todas las iglesias son buenas también. Hay algunas iglesias que están en un nivel muy bajo, hay algunas iglesias que están muy inmaduras, hay algunas iglesias que están en la oscuridad. Sí, hermanos, hay muchas iglesias y todo esto lo podemos ver, las diferentes características, ¿verdad? Dependiendo también el que sirve ahí también, en qué estado él se encuentra. Puede haber mucha ignorancia. Y cuando hay mucha ignorancia, podemos suponer muchas cosas. Podemos ir a una iglesia a suponer este es Dios y ya. Nunca se me enseña, nunca yo sé, nunca se me señala quién es Dios, pero yo sé que Dios es Dios, ¿verdad? Y nadie me necesita enseñar. Llegamos a un orgullo ya después que ya es muy tarde ya. Podemos llegar a un orgullo donde ya después es muy tarde, donde ya no queremos aprender. Ya llegamos a decir, yo ya sé lo que es Dios, yo ya sé quién es Dios, ya sé cómo es Dios, no necesito que nadie me enseñe. Ya cuando llegamos a ese punto, ya no más se puede ayudar esa alma. Pero mientras tengamos ese orgullo bajo de nuestros pies, buscamos aprender y conocer más de Dios y que se nos dirija, ¿verdad? Y que podamos aprender. Pero ya, si entra un orgullo, ya no se va a poder. Entonces, muchas de las veces las iglesias son muy inmaduras, como le puedo decir, hay mucha inmadurez. Hay iglesias donde hay mucha desorden, hay muchas iglesias donde no se predica la palabra de Dios. El enfoque es más bien el bienestar, la prosperidad, y que son muy esenciales, yo creo que sí son, pero todo a su debido tiempo, mis amados hermanos. A mí me gustaría también tener a veces algunas enseñanzas concerniendo cómo podemos nosotros quizás prosperar. Y no va a ser como pensamos, va a ser un poquito diferente conforme como la Biblia nos enseña. Pero no en un día domingo donde todos venimos a la casa de Dios. Hoy este octubre estamos aprendiendo de esta reforma porque tiene que ver mucho con nosotros por la razón de que nosotros somos fruto de lo que Martín Lutero y todos los reformadores, ¿verdad? Hicieron ellos por nosotros. Nosotros somos fruto de ellos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos Biblias, ahora nosotros tenemos el permiso del gobierno de poder tener nuestro estudio bíblico sin tener que preocuparnos de que tenemos que ir
a una montaña, tenemos que ir a un parque, tenemos que escondernos en una casa de un hermano, porque si nos miran con Biblia nos van a quitar las Biblias y quizás hasta nos va a ir más peor. Ahora ya en los Estados Unidos podemos tener Biblias. Hay una ley que nos ampara y que nos protege. Desafortunadamente lo hemos visto ya valorizado, ya muy barato. Por eso estamos mirando ahora en el internet todo lo que nos venden y todo lo que nosotros ah, estamos nosotros recibiendo de ellos. Sí, estamos recibiendo muchas cosas que no están bien y tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que en mi corazón sería bueno tener servicios más seguido para mí. Sería estar en la palabra de Dios para que así la fe aumente en el pueblo. Para mí sería bueno evangelizar todo el tiempo. Para mí sería bueno todos podamos servir. Todo lo que se hace para el Señor es para su honra y para su gloria. Esto es lo práctico. Esto es lo que la Biblia produce. Servidores, produce servidores no nomás en la iglesia, sino que también en el hogar. El esposo aprende a servir a la esposa y la esposa sirve al esposo también igual. Los dos se sirven. El hijo sirve al padre, a la madre, como también los padres pueden también servir en ayudar a los hijos también. Desafortunadamente esto no se va a aprender en el mundo. En el mundo vamos a aprender lo que es del mundo, lo moderno, el estilo de vida mundano, quizás las modas del mundo, quizás como el mundo nos enseña de que ahora podemos respetar y que sí es verdad en un sentido, respetar, pero ellos quieren que también honremos también los sentimientos de los que dicen que son, pero no lo son. Por ejemplo, algunos de los que se basan por los sentimientos, me siento yo que no soy hombre y así voy a ser mejor mujer. Y se transforman. Esto es algo que se está viendo ahora, también aún en el gobierno. Una de las más grandes preguntas que se le hizo a esta Kamala Harris, ¿verdad? Voy a pronunciar su nombre correcto. Se le hizo que si ella iba a apoyar eso de algunos de los que salen de las cárceles para hacer cambios sexuales en sus cuerpos, por en caso de que ellos quisieran hacer esos cambios, ya que ellos son de ese partido. Y ella dijo que sí, mientras que todo fuera legal, de nuestros ingresos, o sea, de nuestros impuestos, de ahí va a salir este gasto para poder suplir esta necesidad de estos tales hombres que quieren cambiar su sexo y que están en las cárceles encerradas. O estas son las cosas que estamos mirando con mucho cuidado, estos dos partidos, y hay muchas cosas que están involucradas. Desafortunadamente nosotros, ¿verdad? Como latinos a veces podemos estar en las tinieblas. ¿Por qué? Porque no estamos escudriñando estas cosas. Pero hay muchas cosas que están surgiendo. Hay muchas cosas que están pasando por ciertas razones. A mi punto de vista, muchas de las veces estos no están en enemistad, pero así es como la media o las noticias, los noticieros están reflejándolo para echarle más tierra al que no quieren. Y lo están haciendo, ¿verdad? Con un propósito para promover otro. Y ahorita quieren promover esto porque aquí en el otro partido es esto lo que vamos a beneficiar de ello. Uno de los más grandes promovedores de esto es Hollywood. Si usted se da cuenta, muchos de los estrellas en Hollywood están promoviendo un partido cuando al otro no lo están promoviendo. Y estas cosas son las cosas que tenemos que usar mucho discernimiento, usted y yo, que ya yo sé que todos aquí, todos sabemos muy bien de estas cosas. Y muchas de las veces mirar lo que es lo correcto y lo que no es correcto. Dios me ha dado a mí la oportunidad a veces de hablar con ciertas personas de diferentes países y siempre se ha llegado la pregunta y muchas de las veces dicen ellos, no es justo de que algunos que están aquí cerca pueden estar aquí en estos países y nosotros a veces tenemos que estar aquí sufriendo 2, 3 años para que se nos conceda una visa para solamente estar aquí por 6 meses. No lo vemos justo de que esto es así. Y este es el caso que estamos mirando hoy, la injusticia también.
Y entre más corrupción entra, más difícil se va a hacer. Y entre más quitamos a Dios de las escuelas, de los colegios, de las iglesias también, más fácil se le va a dar al diablo poder entrar otra vez con sus artimañas y involucrarnos y involucrar a nuestros hijos y involucrar todo el sistema como lo ha hecho. Hay un grande movimiento ahorita, no sé cómo se dice en inglés, en español, pero hay un movimiento muy grande que está promoviendo muchos cambios en el mundo. Estamos hablando del lema de un partido, hablando de queremos un cambio, queremos ya no regresar al pasado, queremos cambiar la página, o sea, vamos a ver cosas nuevas. En ese partido vamos a ver estas cosas y va a haber muchos cambios, van a haber muchas cosas que se van a legalizar, que no estaban, que no son legales. Pero ahorita es el tiempo y esta es la desesperación de algunos y esta es la desesperación de que cuando vengan estos cambios, cuando nuestros hijos y nuestras hijas tengan que escuchar estas clases de enseñanza y sujetarse a tales leyes y reglas que tengan ellos que seguir, lo que les van a enseñar a sus hijos. Estaba yo platicando con una señora, ¿verdad? Llevándola al aeropuerto y me estaba ella, ¿verdad? Dando testimonio de el tiempo en que ella tuvo escuela en su casa. Ella no permitió que sus hijos fueran a la escuela pública porque ella miraba que las escuelas estaban muy corruptas. Y ella se puso en ese lugar de educar a sus hijos hasta el grado 12. Y ella me estaba explicando todo lo que ella tenía que hacer, ¿verdad? Y todo lo que ella tenía que enseñarles y al final de cuentas lo que ellos tenían que hacer. Todo para que no fueran ellos educados en este sistema corrupto que tenemos hoy en el mundo. Y a esto es a lo que vamos nosotros a ver ahora. En 10 años, 15 años, quizás vamos a tener que la iglesia hacer serias decisiones de que aún vamos a tener que las madres van a tener que educar a sus hijos porque el sistema va a estar así de tan corrupto. Vamos a llegar al punto donde vamos a mirar que fácilmente ya las maestras, aún hasta en las escuelas cristianas que vayan a ser ayudadas por el gobierno, van a estar obligadas a tener que enseñar eso. Porque yo le voy a decir una cosa, cuando una escuela cristiana la están suplementando el gobierno, tiene que también sujetarse a lo que exige el gobierno. Y si el gobierno exige de que usted tiene que enseñarle a los alumnos, a los estudiantes del mismo sexo y enseñarles de que eso está bien y que si ahora en la mañana llega Juanito sintiéndose como una niña, está bien. Podemos quitarlo del poder de sus padres porque ya el poder a los padres se lo están quitando. Quitarlos de ese momento, el gobierno entra con poder, les quita a los niños porque lo puede hacer y los lleva a ese lugar donde ellos quieren llegar. Y esto es lo que estamos viendo que el gobierno puede producir. Por eso la iglesia tiene que estar alerta a lo que está. Por eso Martín Lutero se preocupó de que la Biblia se predicara, que se enseñe la palabra de Dios en las iglesias. Aquí es donde nosotros aprendemos a definir lo que Dios requiere de nosotros. Aquí es donde nosotros aprendemos el lugar que el hombre lleva como la mujer en la casa, la esposa y el esposo, y la Biblia es la máxima autoridad. No vamos al mundo para querer buscar los ejemplos que el mundo da, aunque parecen a veces muy atractivos. No son los ejemplos que la iglesia sigue. La iglesia sigue los ejemplos que la Biblia dicta. Y hoy en este tiempo podemos darnos cuenta de tan alejada que la iglesia puede estar y tanto que puede resistir lo que la palabra de Dios nos enseña. Un niño puede definirse con lo que la escritura lee. Una
jovencita puede mirar su lugar como la Biblia exige para poder estar en lo correcto, en lo alineado de lo que Dios quiere. Por eso Martín Lutero cuando hizo esto, parece esto algo como aburrido, algo como que quizás no tuvo mucho sentido, pero la Biblia tiene mucho sentido porque es la espada de dos filos que nos ayudará a nosotros poder salir adelante como una arma en contra de todas las acechanzas del diablo, como también nos puede servir, hermanos, como una lámpara en este mundo tan oscuro. Por eso nosotros los pastores ahorita y más que todo estamos ahorita orando y también estamos al mismo tiempo orando porque estamos preocupados en el transcurso, en qué camino estamos caminando la iglesia y todos los que estamos en la iglesia. Tenemos que mirar estas cosas con mucho cuidado, las leyes y todo, usando la palabra de Dios, alineándolo todo con la palabra de Dios. Y claro, en estos partidos quizás muchas de las veces no hay nadie perfecto, ¿verdad? Esa es la frase que el mundo usa. Nobody's perfect, usa el mundo. Y es verdad, el único perfecto es Cristo. Pero tenemos que tratar de alinear estos dos partidos y hacer el tiempo que el diablo nos roba, de alinear las pólizas de cada partido conforme a la Biblia. Ahora dice usted, yo no tengo tiempo, pastor. Por eso es bueno de que usted se congregue. Por eso estas gentes que no creen en congregarse, que no creen en venir a la iglesia y que supuestamente se llaman ser cristianos, es difícil para mí tragarlo. Es difícil para mí tragar eso y aceptarlo de que son lo que dicen que son cuando yo sé que no son. Porque tenemos que asistir a la iglesia. La iglesia nos demuestra a nosotros en la Biblia, en el libro de Hebreos, que no olvidemos de congregarnos como Dios nos ha mandado. Parece que algunos se habían ya olvidado, ya algunos pensaban que ya no había tiempo. Ellos estaban ocupados también, pero tenemos que hacer el día, el tiempo. ¿Qué día es ese? El domingo. El lunes hasta el sábado Dios nos da 6 días de uno. Mira, es muy fácil, a un niño le voy a decir qué es más, 1 o 6. El niño me va a decir rápidamente 6 y esos son los 6 que Dios te da. Y Dios dice, dame nomás el uno, el domingo. El domingo es mi día, es el día que yo quiero mirarte en la casa, es el día que yo quiero hablarte, es el día que a través de mi palabra te quiero hablar. Te quiero hablar. No es tanto de hacerte sentir bien, sino que es tanto para que mejores tu vida. Una de las cosas que yo veo en mi vida, ¿verdad? Que yo veo que yo necesito llegar a ver, es las necesidades del pueblo. Yo creo muchas de las veces, no sé usted, pero como predicador yo veo a veces que no lleno lo que el pueblo viene a querer escuchar. Porque muchas de las veces les servimos al pueblo lo que hay. Esto es lo que hay, cómanselo. Y se lo comen. La gente se alimenta de ello, que está bien, es palabra de Dios. Pero pudiéramos ser más efectivos si la palabra de Dios hablara a las necesidades que pueden relacionarse con nosotros. Por ejemplo, la familia, el hogar, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, un tiempo de confusión, estará bien esto, estará mal, es correcto acceso o no acceso. Esas cosas son las que nos ayudarían, aunque nuestra conciencia nos pueda ayudar a veces a corregirnos, nuestra conciencia no es perfecta. Y porque nuestra conciencia no es perfecta, podemos pecar delante de Dios. Escúchenme bien. Nuestra conciencia que nos redarguye y que nos dice, eso está mal, no te lo vayas a robar, puede también llevarnos a decir, bueno, no me la voy a robar toda, pero un poquito no duele, ¿verdad? Y agarro un poquito. No voy a mentir, no voy a mentir, pero tu conciencia te dice, pero una mentirita chiquitita que nadie le va a lastimar, acuérdate, bueno, sí es cierto, ¿verdad? No voy a mentirlo todo, una poquita nomás. Y mentimos, porque es nuestra conciencia imperfecta que nos lleva a mirar estas imperfecciones que nos llevan después al pecado. Por eso la palabra de Dios
nos asalta, nos arresta y nos lleva a nosotros a mirar las verdades. Y a veces no nos gusta, a mí no me gusta, pero es para mi provecho. Hay muchas cosas que no nos gustan que es para nuestro provecho, aún hasta nuestra alimentación. Hay muchas cosas que podemos comer que no nos gustan, pero no, nos nutrimos con ello porque nos va a hacer nos va a hacer el bienestar. Si yo estuviera potente, fuerte, todo me sirve, yo no necesito eso. Yo comiera pura comida, como se le dice, pura esa comida chatarra, como se le dice, ¿verdad? Parece que se le dice así. Esa comida, ¿verdad? Que corriente, comida barata, comida procesada, comida que no tiene ningún beneficio, que no da beneficio al cuerpo, que es algo que es nomás está allí, que nos da sobrepeso, que nos da cansancio, que nos sube el azúcar, que nos sube el colesterol, que nos disminuye los músculos, que nos acaba, que se come carga, come los huesos, todas esas cosas que comemos a veces que están procesadas. Las cosas buenas, nutritivas, naturales, no nos gusta. A mí no me gusta comer ciertas comidas, ensaladas y sin esto, sin lo otro, carnes, ¿verdad? Proteínas. Digo yo, no, pues yo prefiero comer mejor una bolsa de papitas o esto o lo otro. Lo que le quiero decir es que a veces las cosas que son nutritivas para nosotros no nos van a gustar. A veces la palabra de Dios también, a veces nos va a sonar duro en los oídos, pero es para nuestro beneficio, mis amados. Y por eso Martín Lutero luchó, porque miró el desvío del pueblo. Yo cuando miro el desvío, donde el pueblo se desvía, en vez de ir a la verdad, van a la mentira, yo me pongo triste como Martín Lutero. Yo puedo relacionarme con él. Y Martín Lutero se pudo relacionar con Cristo cuando miró la ciudad y dijo, Jerusalén, Jerusalén, tantos profetas que han venido y todos los has matado. Cristo Jesús cuando dijo eso miró la desgracia de su pueblo. Miró a lo que, no tan solo lo que iba a mirar, que es la cruz, pero sino que la ignorancia y la dureza de su pueblo. Y se contristó. Lutero se contristó cuando miró las indulgencias y miró todas estas cosas que eran falsedades. Él quiso hacer algo. Cuando yo miro la ignorancia, cuando yo miro donde van a algunos a otro rumbo, Dios me da tristeza de ver eso. Porque tú sabes lo que deberías de hacer, ¿por qué no lo haces? A veces nosotros pensamos que el pecado nomás hasta aquí llega, pero al cabo es mi pecado, ¿verdad? Es mi propia conciencia engañándome, es mi propio pecado. A nadie voy a lastimar. Bueno, en algún caso puedes quizás pensarlo así, pero mañana vamos a mirar los resultados que no van a ser buenos. Hoy en esta mañana con esto queremos concluir. En esta noche cuando regresemos para atrás vamos a hablar un poquito más en la siguiente parte de Martín Lutero. Y así vamos así a ponernos en pie y vamos a cantar este precioso canto, este precioso himno de Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios. Y este fue uno de los himnos que él escribió. Es poco aburrido, ¿verdad? Si no le tomamos ningún sentido, pero fíjense bien en la letra, fíjense bien en lo que nos describe, fíjense bien qué describe él donde él está. Quizás este himno lo escribió él en un tiempo donde estaba rodeado de muchos enemigos y esto es lo que Dios lo inspiró a ver. Y el Salmo 46:1 lee: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y vamos así a cantar este himno de Martín Lutero, Castillo fuerte.